Etimólogos, ¿cuál es su historia favorita sobre cómo surgió una palabra? El origen de mi palabra favorita es músculo, derivado de la palabra latina musculus, que se traduce como ratoncito. Cuando los médicos observaron por primera vez la musculatura, se dice que observaron que los músculos de los bíceps y las pantorrillas, sobre todo, parecían ratones corriendo bajo la piel. Editar, error gramatical. Gracias, Silax 1. Es curioso que en griego vernacular, la palabra utilizada para referirse al músculo es pondiki, que significa pequeño ratón. Este término evoca una imagen inusual y sorprendente relacionada con la anatomía, demostrando cómo el lenguaje puede reflejar asociaciones culturales y lingüísticas interesantes. Esta conexión entre palabras y su significado puede resultar fascinante al explorarlas más a fondo. Muchas palabras se filtraron desde la era de la vela. La palabra sutlebut, por ejemplo, era un barril, una colilla, mantenido cerca de una abertura, una escotilla, que daba a las cubiertas inferiores. Los marineros podían tomar un trago de agua, y naturalmente, cotillear a su alrededor. Es idéntico a nuestro uso de la palabra charla más fría para referirnos a los chismes. La expresión en términos generales tiene su origen en la navegación. Se podía navegar a favor del viento, o simplemente con el viento delante del centro del barco, o a gran distancia, con el viento detrás del centro. Así que en términos generales se refiere a en todas las circunstancias. Esto refleja un uso amplio y versátil del lenguaje en diferentes contextos. No una palabra concreta, sino todo un grupo de palabras. Considere que llamamos a muchos animales con un nombre diferente al de su comida. Vaca, carne de res. Cerdo, cerdo. Pollo, aves de corral. Ciervo, el venado. Esto se remonta a la conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI, cuando los franceses llegaron y tomaron la corona. Cuando todo se calmó, Inglaterra tenía a la nobleza francesa gobernando al campesinado de origen germánico. Como resultado, los idiomas utilizados fueron una mezcla de francés y germánico. ¿Qué tiene esto que ver con la comida? Los animales eran criados por campesinos, por lo que los nombres de los animales tienen orígenes germánicos. Vaca de Cou, cerdo de Picbred, venado de Daie o Tir. Aunque ellos criaban a los animales, era la nobleza quien se comía la mayoría de ellos, por lo que las palabras para la comida provienen del francés. Carne de cerdo de porc, ternera de Boeuf, venado de Benesaun. Obviamente, esto no es válido para todos los alimentos, especialmente los del Nuevo Mundo, que ocurrió muchos siglos después de la conquista normanda. Y el lenguaje moderno ha comenzado a eliminar algunos de los usos, como llamar a la carne pollo en lugar de ave. La conquista normanda de Inglaterra esto nos proporciona pares de palabras como sincero y cortés. Cortés proviene del francés coeur, lo que conecta a ambas con la idea de desde el corazón. Sin embargo, hay que notar que cortés suena más formal, un saludo cortés, mientras que sincero es más coloquial, una palmada sincera en la espalda. Esta diferencia sutil refleja el uso entre los aristócratas normandos y los campesinos sajones. Escuchas, antes de la invención de los canalones, los tejados se hacían con aleros anchos, salientes, para que el agua de lluvia cayera de la casa y evitara daños en las paredes y los cimientos. Esta zona se conocía como la escucha clandestina. El gran saliente ofrecía una buena cobertura para aquellos que deseaban esconderse en las sombras y escuchar las conversaciones de los demás. Dado que el área debajo de los aleros se consideraba parte de la propiedad del dueño de casa, según la ley anglosajona, podría recibir una multa por estar debajo de los aleros con la intención de espiar. Te haces consciente de la cantidad de expresiones cotidianas que utilizamos sin tener noción de su origen. Escuchar conversaciones ajenas es una frase muy habitual, pero me sorprendió descubrir esto. La península de Yucatán se llama así porque en uno de los idiomas locales, Yucatán significa algo así como, no puedo entenderte. Me imagino a los conquistadores desembarcando, encontrando nativos y preguntándoles, ¿cómo se llama esta tierra? No puedo entenderte. Yucatán lo es. Editar, divulgación completa, no se ha establecido una etimología concluyente para el nombre. Por lo que he leído, esta teoría parece bastante plausible, pero existen otras teorías plausibles. Disculpas por no agregar esto antes. En el mundo de Discworld creado por Terry Pratchett, hay numerosas montañas que llevan nombres basados en la expresión peculiar de la lengua local que se traduce como ese es tu dedo índice, tonto. Estos nombres reflejan el ingenio y la creatividad de la cultura que habita en ese universo imaginario, añadiendo una capa de humor y singularidad a sus paisajes. Tuxedo proviene de la palabra Lenape, una lengua de los indios americanos, que significa río torcido. Me gusta esto porque, superficialmente, parece no tener sentido.
Resulta que smoking como nombre para un smoking proviene de Tuxedo Park, Nueva York, donde se hicieron populares a finales del siglo XIX. Es interesante cómo las palabras tienen historias detrás. La palabra tuxedo parece una de esas cosas que no encajan al principio. No sabes que proviene de Tuxedo Park, donde la moda empezó a cambiar. A veces, las prendas o estilos más comunes tienen orígenes inesperados. Te hace pensar en cuántas cosas usamos a diario tienen historias que no conocemos. Es curioso cómo la cultura y la moda se entrelazan así. La palabra pan integral de centeno. Es un pan de centeno oscuro, 1756, pumpernickel, del alemán, dialecto de Westfalia, pumpernickel, 1663, originalmente un apodo abusivo para una persona estúpida. De pumpern romper el viento y nickel duende, patán, bribón, del nombre propio Niklaus, ver Nicolás. Un nombre alemán anterior era Krankbrot, literalmente pan enfermo. Existe la leyenda de que el término fue acuñado por Napoleón cuando recibió un pan integral de centeno y respondió que solo era suficiente para dárselo a su caballo Nickel diciendo bon pour Nickel. Recientemente, reflexioné sobre la palabra pumpernickel y me vino a la mente un recuerdo pasajero que sugería que su significado era algo como duende gaseoso. Rápidamente deseché esa idea, ya que resultaba completamente absurda. Dor, que significa densidad. Es menos una palabra que se usa en una conversación y más una novedad etimológica, pero me encanta. Cuando el diccionario Webster fue copiado a mano hace décadas, un transcriptor recibió una definición de OD, densidad. Malinterpretó la abreviatura como una palabra completa y copió DOR, densidad. DORD es una curiosidad que muestra cómo puede surgir un error de la nada. Recuerda a un amigo que una vez confundió unos términos técnicos en un trabajo y al final, su interpretación se convirtió en un chiste interno. Hicimos una reunión para celebrar su creatividad. A veces, esos pequeños errores pueden traer buenas risas y un poco de ligereza a la vida. No soy etimólogo, pero me gusta el origen del zar, o zaro como se escriba. La palabra proviene de los césares de la antigua Roma. Es una contracción, si lo prefieres. Tiene sentido si piensas en cómo los césares fueron los emperadores de la antigua Roma durante generaciones y cómo eso se vincularía con la palabra zar/zar. Es beneficioso que los duques rusos se proclamaran como zares tras la caída de Constantinopla, considerando a Moscú como la tercera Roma. Además, enlazarse con la familia imperial bizantina resulta de gran ayuda para consolidar su estatus. Las palabras candidato y franco provienen del latín candidus, que significa blanco brillante. Los oradores/diagonal políticos romanos de alto rango usaban togas blancas muy limpias cuando hablaban ante la multitud para mostrar esencialmente su confiabilidad. Por lo tanto, la definición moderna de la palabra inglesa candid, de honesto o digno de confianza, se remonta a la percepción de honestidad de los políticos. Es un poco gracioso cuando miras a los políticos de hoy. En mi opinión, la situación es diferente. Los candidatos en Roma llevaban togas de un blanco resplandeciente, ya que se creía que la claridad reflejaba transparencia. Aunque la honestidad no era una característica común en los políticos, la idea persiste. Es curioso que la palabra Senado provenga de senex/senis, que significa hombre viejo, lo que sugiere que, tanto en la práctica como en la etimología, los candidatos del Senado eran hombres mayores y de piel clara. Entonces, durante la época de la Revolución Industrial en Francia, los trabajadores protestaron por sus terribles condiciones laborales arrojando sus zapatos, sabots, a las máquinas para impedirles trabajar. Por lo tanto, sabotaje editar, aparentemente esto no es cierto después de todo. Es hora de encontrar un nuevo dato divertido sobre palabras para compartir. En realidad, se trata más de una anécdota, ya que el origen real de la palabra no está del todo claro. Podría derivar de trabajadores de tren que estaban en huelga y usaban un freno conocido como sabot, o bien del acto de pisar con fuerza el suelo para generar ruido. No soy etimólogo y esta palabra es filipina. Aquí decimos aparecer/diagonal appear cuando queremos chocar los cinco. Aparentemente, escuchamos mal a los estadounidenses que decían aquí arriba. Para al aparecer jajaja. Este próximo no ha sido confirmado. He tenido sospechas al respecto. Kulit significa alguien hiperactivo o molesto. Probablemente escuchamos mal a los estadounidenses decir cálmate y la palabra simplemente se quedó. Es interesante cómo se forman las palabras en diferentes idiomas. A veces, las mal pronunciaciones se convierten en parte del vocabulario cotidiano. Recuerdo que un amigo pensaba que Chile era Chile y lo usaba de forma graciosa.
Es curioso cómo esas cosas se mantienen en nuestras conversaciones sin que nos demos cuenta. Al final, todos hablamos un poco raro y eso hace que sea divertido. Me encanta que la palabra malvado solía significar simplemente engreído, y poco a poco adquirió connotaciones cada vez peores con el tiempo. Editar, obtuve esto de mi diccionario de etimología de Yonaito, pero tal vez la palabra tenga una fuente controvertida. Antagonista también. Antes, era simplemente un campesino sin tierras. Es increíble cómo transformaron la palabra que hacía referencia a la pobreza en lo que conocemos hoy. Leí el título como enzimólogos, y luego me di cuenta de que estaba equivocado después de leer el primer comentario. Pero voy a responder de todos modos. Hay muchísimas proteínas en el cuerpo que realizan diversas funciones. Se estima que hay entre 50.000 y 100.000 tipos. Algunas de estas proteínas se llaman quinasas. Las quinasas son responsables de agregar un fosfato a una proteína. Mi quinasa favorita se llama JAK, que es la abreviatura de Just Another Kinase. Los científicos no siempre son especialmente creativos, pero esto siempre me hace reír. Por cierto, ahora existen JAK1, JAK2 y JAK3. Siempre me ha fascinado el proceso en el que la quinasa MAP fosforila a la quinasa MAP, y cómo la quinasa MAP quinasa también actúa sobre la quinasa MAP. Seguido de la acción de la quinasa MAP quinasa quinasa sobre la quinasa MAP quinasa. Finalmente, la quinasa MAP quinasa 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 térmico a la quinasa MAP quinasa quinasa. Un adicto tiene raíces en la antigua Roma, donde los soldados recibían esclavos que cumplían sus órdenes. Estos esclavos fueron llamados adictos. Esto se conecta con el uso moderno debido a la idea de que alguien es esclavo de cualquiera que sea su adicción. Es interesante ver cómo la palabra adicto tiene raíces tan antiguas. La conexión con los soldados romanos y sus esclavos refleja cómo algunas palabras evolucionan con el tiempo. Hoy en día, usamos adicto para describir a alguien que se siente esclavizado por sus hábitos o sustancias. Me hace pensar en cómo nuestras luchas personales pueden estar ligadas a conceptos más profundos de la historia. Cuarentena proviene del veneciano quarantina, que significa 40. Durante la peste negra, se ordenó a los barcos que pasaran 40 días fuera de los puertos venecianos. Si los miembros de la tripulación no desarrollaron la peste después de 40 días de entrar a Venecia, si no, probablemente estaban todos muertos. Los venecianos probablemente habrían hundido los barcos infectados. El pasaporte, ese documento necesario para cruzar fronteras después de un determinado tiempo, tiene su origen en circunstancias similares. En una conferencia fascinante que asistí, se mencionó que la peste negra y el cólera jugaron un papel clave en la creación de pasaportes, así como en el establecimiento de las fronteras y los estados modernos tal como los conocemos hoy. Esto no responde la pregunta, pero tal vez pueda obtener una respuesta aquí. Es bastante curioso que me estuviera preguntando sobre esto en un hilo en /r/horror. Entonces, para ustedes, etimólogos, ¿existe una palabra para cuando confunden frases? Como si dijera, ¿no es la bombilla más afilada del paquete de crayones? Lo cual es mezclar, ni la herramienta más afilada del cobertizo, la bombilla más brillante de la lámpara de araña, y ni el crayón más brillante de la caja. O alguien más intervino diciendo, no es una cirugía de cohetes. Lo cual es combinar, no es ciencia espacial y no es cirugía cerebral. Una persona comentó anoche que no es muy pensante, a lo que respondí, ninguna de las luces en la caja está encendida. Inflamable, derivado de --inflamable que significa capaz de inflamarse. Los creadores de advertencias de seguridad, en los costados de camiones, botes, etc. temían que el público pensara que inflamable significaba no inflamable, socavando así la intención de la etiqueta de advertencia, lo que llevó al cambio. Entonces, inflamable e inflamable significan lo mismo. Es curioso cómo a veces las palabras nos confunden. Recuerdo cuando un amigo me dijo que algo era inflamable y yo pensaba que era seguro. Tuvimos una buena charla sobre lo fácil que es malinterpretar las cosas. A veces, cosas simples como esta pueden tener implicaciones importantes. Es un buen recordatorio de que siempre hay que estar pendientes de lo que decimos y cómo lo decimos. Un poco tarde para la fiesta, pero me encanta guardia. Esta palabra proviene del francés, como se puede ver por la GEU, que marca una G fuerte. Sin embargo, en francés, esta palabra era originalmente del inglés, war, el francés no usa W. De ahí el cambio en la pronunciación. Entonces, los franceses tomaron prestada una palabra y modificaron su ortografía y pronunciación para adaptarla a su
propio idioma y luego los ingleses simplemente tomaron prestada la versión modificada. Entonces, ahora tenemos guardia y guardián más generales en comparación con pupilo y guardián. Es interesante cómo las palabras viajan entre idiomas. Me hace pensar en un amigo que estudió francés y se sorprendió de lo mucho que el inglés ha influido en su vocabulario. Un día me explicó cómo algunas palabras tienen raíces en otros idiomas, y, al final, ambos idiomas terminan enriqueciéndose. Es curioso ver las conexiones lingüísticas y cómo a veces volvemos a reutilizar términos ya modificados. Tagomizador. Un tagomizador es el extremo puntiagudo de la cola de un estegosaurio. Bueno, en realidad no tuvo nombre, solo una descripción, durante bastante tiempo, pero ningún científico se dio cuenta ni le importó. Llega Gary Larsen, artista y escritor de Far Side, y en broma lo llama Tagomicer en honor a Tag. Los científicos pensaron que era gracioso y luego adoptaron el nombre. Entonces, la cola puntiaguda de un estegosaurio es un tagomizador porque un dibujante de cómics estadounidense pensó que era divertido, y los científicos también. Es curioso cómo algo tan específico como el tagomicer ganó un nombre por un chiste. A veces, las mejores ideas vienen de lugares inesperados. Me hace pensar en momentos en los que mis amigos y yo hemos hecho algo similar, riéndonos de tonterías y luego viéndolas convertirse en algo más serio o valioso con el tiempo. Es interesante cómo el humor puede influir en la ciencia y el lenguaje. En ruso, agregas k al final de un sustantivo para convertirlo en diminutivo, por ejemplo, si quieres hablarle como un bebé a tu hija Misa, la llamas Miska. Un gato, kot, se convierte en un gatito, koska. Es una forma un poco divertida de referirse a algo entrañable, como si pensaras que es lindo. De todos modos, la palabra rusa para agua es voda. Mi amigo tiene una gata llamada Koska. Siempre la llama así en un tono que te hace sonreír. Cuando le sirve agua, se pone a decir boda de una forma que suena divertida. A veces me pregunto si los gatos entienden cuando les hablas así. Pero bueno, solo parece disfrutar de la atención y de su plato lleno. Al final, creo que eso es lo que importa. Llegué tarde a la fiesta, pero seguro porque no baño, tal vez esto sea comúnmente conocido. Pero el baño se originó a partir del término, gardilo, que fue usado por la gente de Edimburgo que lo gritaba hasta personas desprevenidas que caminan debajo de las ventanas. Luego, la persona arrojaba sus desechos por la ventana a las calles, donde corrían hacia el lago. Gardilo es la forma inglesa del francés, gare, de, lo, gare. De lo. ¿Qué significa? Cuidado con el agua, siempre lo disfruté. Es interesante cómo las palabras tienen historias tan curiosas. Recuerdo una vez que llegué tarde a una reunión y alguien comentó sobre el origen del término luz. Nos reímos un poco, pero al final todos estuvimos de acuerdo en que aprender detalles así siempre es entretenido. A veces, esas curiosidades hacen que una conversación sea más amena. Solo una charla casual que terminó siendo más educativa de lo esperado. La palabra cheque puede significar muchas cosas. Mantener en jaque, escribir un jaque mate, etc. Pero el uso más antiguo es el jaque que usamos en el juego de ajedrez. Proviene de la antigua palabra persa para rey, sa. Cuando el rey de tu oponente está en tu mira, dices rey. Esa palabra fue tomada prestada al germánico. En inglés, check se utilizó más tarde por su valor metafórico, por lo que también puedes mantener bajo control eventos no relacionados con el ajedrez. Luego pasó a referirse a cualquier documento legal cuyo propósito fuera mantener algo bajo control. No conozco los detalles de los documentos legales británicos en esa época, pero comenzó a limitarse a documentos legales físicamente más pequeños, y luego específicamente a los pequeños documentos legales que transfieren dinero entre cuentas, los cheques. Es curioso cómo una palabra puede tener tantas interpretaciones. Recuerdo que un amigo siempre usaba check como una broma, diciendo que si algo salía mal, solo lo chequearía después. Al final, nunca se aseguraba de nada. Era su manera de evitar responsabilidades. Es interesante cómo un término de ajedrez se ha vuelto tan cotidiano en el lenguaje. Al final, todo se reduce a mantener el control, ya sea en el juego o en la vida. ¿Conocéis las 9 yardas completas? La longitud del cinturón de balas en los aviones de combate de la Primera Guerra Mundial era de 9 yardas. Darlo barra diagonal ir los 9 metros completos fue vaciar tu clip. Estoy difundiendo mitos urbanos. Perdóname. Para compensarlo, aquí tienes una palabra divertida. Un abacisco es una sola piedra en un mosaico. Un sinónimo es tesera. No sé por qué esta palabra necesita un sinónimo, pero como ambas suenan preciosas, la carne está aplastada.
Conocía la expresión dar los 9 metros pero no sabía de su origen. A veces, las historias urbanas pueden ser interesantes. Lo de la Basiscus es curioso también. Es genial como algunas palabras tienen sinónimos que suenan igual de bien. La verdad es que en el lenguaje hay mucha belleza y rarezas que valen la pena explorar. En la vieja Inglaterra, los pobres tenían suelos de tierra. Con toda la lluvia, se embarró justo dentro de la puerta principal. La gente dejaba pasto seco, o trilla, justo dentro de la puerta para que se limpiaran los pies cuando entraban. Una vez que se acumulaba demasiado, se caía cuando se abría la puerta. La gente empezó a clavar una tabla en el borde de la parte inferior interior de la puerta, que sostuvo la trilla. Fue un umbral. También donde comenzó la tradición de llevar a la novia por encima del umbral. Es curioso cómo algo tan simple como un umbral puede tener tanto significado. Mi abuela solía hablar de cómo la gente trataba de mantener sus casas limpias a pesar de la lluvia. Y la tradición de llevar a la novia sobre el umbral tiene un trasfondo interesante. Me hace pensar en cuánto valoramos pequeños gestos que se transmiten a lo largo del tiempo. A veces, las costumbres tienen historias más profundas de lo que imaginamos. La frase duro de morir, su definición generalmente se refiere a alguien con una gran dedicación a un conjunto particular de creencias. La frase se remonta al siglo XVIII como expresión para describir a un condenado que luchó por más tiempo. Cuando fue ejecutado en la horca, Andrews, 2013. La frase se hizo más popular posteriormente tras la batalla de la Albuera en 1811 durante las guerras napoleónicas. Durante la batalla, un oficial británico herido llamado William Inglis supuestamente instó a su unidad a avanzar gritando: «Defiende tu posición y muere duro, haz que el enemigo pague caro por cada uno de nosotros». Su 57º regimiento sufrió el 75% de las bajas durante la batalla y se ganó el apodo de los duros, Andrews, 2013. Su definición moderna surgió con la política británica para describir a los miembros del Partido Conservador, incluido Winston Churchill, que se negó a aceptar más avances hacia la independencia de la India en la década de 1930. Wikipedia, 2016. La palabra es también el título de la popular película de acción Die Hard, protagonizada por Bruce Willis. Me gusta cuando las palabras tienen un contexto histórico y ver cómo la definición de una palabra evoluciona con la cultura y la época en la que vive su gente. Entiendo lo que dice sobre cómo las palabras cambian con el tiempo. El término Die Hard tiene una historia interesante, desde su uso en la ejecución hasta ser parte de una película icónica. Me parece curioso cómo una frase puede tener diferentes connotaciones. A veces, en conversaciones con amigos, hablamos de cómo algunas expresiones se quedan en la cultura popular, a pesar de sus orígenes. Es como un reflejo de nuestra evolución como sociedad. Me gusta el origen del francés aujourd'hui, que significa hoy. Oui es una forma debilitada del latín odie, hoy, y en sí misma una forma abreviada de die, en este día. Así que oui significa hoy, pero es una palabra bastante corta y aburrida para hoy, por lo que se amplió a la forma enfática aujourd'hui, que eventualmente se convirtió en una palabra por derecho propio, pero que literalmente significa en el día de hoy. Lo mejor es que la historia se repite. Algunas personas en ciertas partes de Francia han empezado a decir aujourd'hui, en el día del día de hoy, para disgusto de los pedantes de todas partes. Es curioso cómo evoluciona el lenguaje. Me acuerdo de un amigo que siempre decía al día de hoy en vez de hoy. A veces se reía de él, pero a él no le importaba. Al final, creo que todos entendían lo que quería decir. La forma en que la gente juega con las palabras a veces puede ser un poco absurda, pero es lo que hace que el lenguaje sea interesante. Mi etimología favorita es chequeo, como se escribe en inglés americano, cheque, pero me gusta específicamente la ortografía en inglés. Originalmente se concibió porque era un control o limitación del fraude. Los procedimientos que se les exigían eran mejores y más seguros que los instrumentos no monetarios más antiguos. Bueno, ¿de dónde viene este significado de cheque? En realidad, proviene del ajedrez, porque cuando colocas una pieza para que pueda atacar al rey enemigo, este está en jaque, restringido en su forma de proceder. ¿Cómo llegó a llamarse esto en jaque? Directamente del nombre del juego y sus piezas que estaban en francés antiguo eschés o singularmente, un eschec. Este término deriva de un emperador persa Osá. Pero ahora vamos a la ortografía. En Inglaterra, después de la invasión normanda, se empleó una forma ordenada de equilibrar las cuentas reales utilizando un tablero cuadriculado en el suelo. Debido a que estaba marcado como un tablero de ajedrez, la corte francófona de la época lo llamó exchequer, una palabra que más tarde pasó a escribirse exchequer, un cargo que todavía tenemos en Gran Bretaña hasta el día de hoy. Debido a esta conocida palabra financiera, cuando cheques aparecieron como objetos financieros, en Gran Bretaña se deletreaban como cheques por analogía.
Es interesante cómo algunas palabras tienen raíces tan antiguas. La conexión entre el ajedrez y los cheques es algo que no se ve tan a menudo. Uno nunca piensa que un simple pedazo de papel tiene tanto trasfondo. A menudo, usamos términos sin saber su historia. Todo se remonta a la forma en que la gente lidiaba con el dinero y el fraude en el pasado. Estos detalles siempre me sorprenden. Lindo. En menos de 400 años ha pasado de ser un insulto a un elogio. En francés antiguo significaba descuidado, torpe, tonto, tonto. De ahí progresó a tímido, luego quisquilloso, luego delicado o delicado, luego a preciso o cuidadoso, luego agradable, y hoy terminó siendo amable y reflexivo. Durante un tiempo, agradable se veía de manera similar a como ciertos lingüistas ven palabras como cool, rad y groovy, o emoticones, o contracciones dialécticas como no es, una abominable alteración del lenguaje. Pero al final incluso los más amables abandonaron la lucha. Es curioso cómo las palabras cambian con el tiempo. Recuerdo una vez con un amigo hablando de cosas que eran cool de niño y ahora se ven diferentes. Nunca pensé que Nas pasaría de ser un insulto a un cumplido. Me hace pensar en cómo nuestro lenguaje refleja nuestra forma de ver el mundo. Al final, parece que todos terminamos aceptando lo que antes considerábamos raro. Los británicos pijos, que viajaban a la India en barco, querían estar en el lado más fresco y sombreado del barco tanto de ida como de vuelta. Los británicos ricos podrían permitirse un billete pues para hacer eso. También conocido como babor hacia afuera, estribor hacia casa. Es curioso cómo algunas palabras vienen de historias simples. La palabra pash tiene su origen en los británicos que viajaban a la India en barco. Los que podían pagar un billete más caro querían estar en la parte más fresca del barco. La manera en que se acomoda la gente a veces revela mucho sobre sus prioridades y estilos de vida. Es un ejemplo curioso de cómo una palabra se transforma con el tiempo. El pingüino es bueno. Proviene de pen gwyn, que en galés o bretón significa cabeza blanca. Pero los pingüinos no tienen la cabeza blanca, dices. Así es, la mayoría de ellos no lo hacen. Pero sí se parecen al extinto gran alca, que tenía una mancha blanca distintiva en la cabeza. La palabra pingüino inicialmente significaba gran alca, y cuando los europeos encontraron por primera vez las aves que ahora llamamos pingüinos, también las llamaron así. Es curioso cómo los nombres pueden ser engañosos. La historia de la palabra pingüino muestra que a veces se relaciona con algo que ya no existe. Los pingüinos en sí no tienen cabezas blancas, pero el nombre se originó de un ave que sí las tenía. Es interesante pensar en cómo el lenguaje evoluciona y cambia con el tiempo. ¿Tengo que ser un etimólogo real? ¿Y tiene que ser inglés? Si no, la historia cuenta que un gobernador de la colonia holandesa del Cabo tenía una esposa española que solo comía melón en el desayuno. El personal de cocina empezó a llamar a esta fruta exótica spanspek, tocino español, y hoy spanspek es la única palabra para melón en afrikáans. La historia es interesante. Muestra cómo los nombres de los alimentos pueden evolucionar con el tiempo. La influencia cultural es clara, sobre todo al fusionar tradiciones y lenguas. También resalta cómo una simple preferencia alimenticia puede llevar a un cambio en el lenguaje. Es curioso cómo la historia de una persona puede tener un impacto duradero en una lengua. Saquear. Proviene del nórdico antiguo ransaka, que significa investigar. Los asaltantes vikingos, hablando entre ellos, discutían qué edificios investigar. Aquellos que se esconden de ellos escucharían saquear y asumirían qué significa saquear o destruir. Es interesante cómo las palabras cambian de significado con el tiempo. A veces, lo que comenzó como una simple tarea de investigación puede convertirse en algo más violento en la percepción de otros. Creo que todos tenemos momentos en los que nuestras intenciones son malinterpretadas. A veces, lo que decimos o hacemos puede sonar diferente desde otra perspectiva, como cuando los vikingos hablaban entre ellos. La palabra estereotipo proviene de la máquina de estereotipos, una de las primeras fotocopiadoras que utilizaba una plancha para imprimir cosas. Lo más interesante es que la palabra cliché también proviene de aquí. Proviene del ruido que hacía una máquina de estereotipos. Es curioso cómo las palabras tienen historias únicas. Recuerdo que una vez, un amigo explicó que los clichés eran como esas copias repetidas que se vuelven comunes. A veces, él usa esos clichés en sus chistes y, aunque son predecibles, siempre nos hace reír. Al final, es interesante cómo hasta en el lenguaje, a veces repetimos lo mismo sin darnos cuenta. ¿Disidente?
A un ganadero llamado Maverick le gustaba más la idea de criar en un rancho que hacerlo. Así que no marcó a ninguno de sus animales con ninguna marca. Entonces, si se desviaban del oído, eran Mavericks, y en juego Maverick muere y los novillos simplemente se dispersan por las grandes llanuras. Cada vez que otro ranchero ve un novillo, Maverick está en juego. Así es como Maverick llegó a significar lobo solitario o policía suelto al límite. Es curioso cómo a veces las ideas no se traducen bien en la realidad. Maverick quería ser ranchero, pero no se dedicó a marcar su ganado. Al final, su nombre significaba otra cosa, alguien solitario o rebelde. A veces, las decisiones nos definen más de lo que creemos. La historia de Maverick es un buen recordatorio de que lo que hacemos importa, incluso si no siempre lo vemos de inmediato. Bien, este es en realidad un modismo. La frase levántate con tus propias manos se originó poco antes del cambio de siglo XX. Se atribuye a un libro escolar de física de finales del siglo XIX que contenía la pregunta de ejemplo, ¿por qué un hombre no puede levantarse tirando de las correas de sus botas? Entonces, cuando poco después se convirtió en una frase coloquial que se refería al avance socioeconómico, tenía más o menos una intención sarcástica o para sugerir que era un logro casi imposible. Sin embargo, con el tiempo, el significado comúnmente aceptado de la frase evolucionó, y ahora, cuando decimos a la gente que le salga por sus propios medios, implica que el avance socioeconómico es algo que todos deberían poder hacer, aunque sea algo difícil. Además, considerando que las botas con correas, o al menos las partes del zapato que comúnmente se llaman botas, ya que las botas con correas han existido durante siglos, no se popularizaron hasta aproximadamente 1870, el personaje llamado Bostrap Bill de Piratas del Caribe, que tuvo lugar a finales del siglo XVIII, es un poco anacrónico. Lo que probablemente se derivó de las aventuras del barón Munchausen, en las que el barón quedó atrapado en un pantano y se levantó tirando de su cabello. La misma idea básica. Por supuesto. Recientemente traté este tema en una conversación en línea cuando surgió la misma cuestión. Llegamos a una conclusión, dado que las botas con tiras, conocidas como bootstraps, no adquirieron gran popularidad hasta 1870, momento en el cual las botas eran muy solicitadas y las coletas menos comunes entre los hombres que en épocas anteriores. Esto explica por qué el relato popular de 1781, al ser adaptado para el público en 1901, preferiría incluir tiras en lugar de coletas. También, toerac, término afectuoso que un abuelo llamaría a un niño pequeño que se porta mal, originalmente el extremo deshilachado de una cuerda que colgaba del agua en la proa del barco y que se usaba para limpiarse el trasero. No hay suficiente espacio para balancear a un gato, refiriéndose a un espacio cerrado. Referencia al Catoni Netals, un látigo con 9 puntas dentadas que se utilizaba para castigar a los marineros. Comida completa, en la época de la lucha, los marineros necesitaban hasta 5.000 calorías por día con todo el trabajo manual. Se les daban comidas grandes y pesadas servidas en platos o tablas de madera cuadradas para un fácil almacenamiento y más difíciles de romper, por lo que el término se convirtió en sinónimo de buena comida. Podría seguir todo el día, pero estos son mis favoritos. Gracias, Ope, por una pregunta tan reflexiva, un hilo muy interesante. Además, el extremo amargo. Se aseguró una línea de anclaje a un espárrago o cleats instalados en la proa. Cuando se soltó toda la línea, se decía que había llegado a su extremo amargo, lo que significaba que no se podía soltar más. Por lo tanto, luchar hasta el extremo amargo implica hacerlo hasta que no quede nada por ofrecer. En general, también procedía de los veleros. Podrías navegar por el viento, o simplemente con el viento por delante del través, o el punto medio de la eslora del barco, o navegar a lo grande, con el viento por detrás del través. Entonces, en general, significa en todas las situaciones. Otra expresión es 3 velas al viento, que se utiliza como eufemismo para referirse al estado de embriaguez. En términos de navegación, una vela es una cuerda o cadena que se conecta a la esquina inferior de una vela para controlarla. Si una de estas cuerdas se suelta, la vela comienza a moverse descontroladamente. Tener 3 velas al viento implica que 3 de estas cuerdas están sueltas y las velas están ondeando en el aire. Marinero, y uno que realmente me molesta, cuando alguien encuentra una contradicción y dice eso no concuerda con qué. La frase en realidad es eso no concuerda con. Jibe, o trasluchada, en el Reino Unido, es una maniobra de navegación que requiere una buena coordinación entre la persona que gobierna y los marineros que manejan las velas. Todo se convierte en un desastre si la tripulación no está de acuerdo con el timonel. Entiendo lo que dices. Recuerdo cuando un amigo mío no entendía bien el término y lo usaba mal. Siempre lo corregía, pero él insistía en que no era tan importante. Un día, durante una navegación, todo se complicó porque no se coordinó bien con el resto.
Al final, tuvimos que improvisar y eso nos enseñó la importancia de estar en sintonía. Es curioso cómo un término tan simple puede tener tanto impacto. ¿Alguien aquí ha oído hablar de canoa? Significa comité para atribuir un origen náutico a todo. Es una broma entre las personas interesadas en la etimología. Para cada otra frase en inglés, hay alguna explicación que la vincula con nuestra herencia marítima, y es trabajo de canoa asegurarse de que se mantengan. No he oído hablar de canoe. Suena como algo divertido para los entusiastas de la etimología. Siempre me ha parecido interesante cómo las palabras pueden tener raíces tan distintas. Me recuerda a un amigo que solía hacer conexiones raras entre frases y su significado. A veces, parecían forzadas, pero él se divertía mucho. Al final, la lengua es un tema que puede conectar a las personas de maneras inesperadas. Gracias a 1066, aproximadamente un tercio del vocabulario en inglés proviene directamente del francés/latín. Otro tercio proviene de las posteriores conquistas de Inglaterra en todo el planeta. Palabras como duende y pijama. ¿No hay una palabra en inglés para eso? Bueno, solo usa el nombre nativo. Gracias a este hábito de adoptar e incorporar palabras extranjeras, el inglés tiene el vocabulario más amplio de todos los idiomas, el doble que el francés, que ocupa el puesto número 2. Esto implica que las normas han perdido su relevancia. Existen escasas reglas en inglés que no se incumplen repetidamente. Algunas normas son infringidas más veces de lo que se respetan. En criptografía, las dos personas que envían y reciben mensajes generalmente se llaman Alice y Bob, porque sus nombres comienzan con A y B, por lo que tendría sentido que la tercera persona malintencionada que intenta robar sus comunicaciones tuviera un nombre que comenzara con C. Sin embargo, es estándar llamarla Eva, proveniente de eavesdropper. La historia de Alice y Bob es interesante. La idea de incluir a Ed como el que escucha es bastante clara. Nos recuerda como siempre hay alguien intentando espiar lo que decimos. Me hace pensar en veces que compartí información sin darme cuenta de que había un Ed al acecho, ya sea en las redes sociales o en la vida real. Es un buen recordatorio sobre la privacidad. Siempre tuve una teoría sobre esto, desde El Señor de los Anillos. Cuando Gandalf encontró a Sam afuera entre los arbustos escuchándolo hablar con Frodo, y cuando Gandalf lo confrontó, Sam dijo, no estaba dejando de escuchar, señor. Se puede interpretar que esa fue una forma de caracterización, para ilustrar el papel que los hobbits asumirían en la narración, presentándolos con un habla propia de una clase trabajadora rural. Esto ayuda a establecer su identidad y funciones dentro de la trama de manera efectiva. Hay muchos topónimos tautológicos que siguen patrones similares, como el río Mississippi. Mississippi simplemente significa gran río en algonquino. Entonces la conversación debe haber sido algo así como, ¿qué río es ese? No sé, un río grande, Mississippi, supongo el río Mississippi es. Timor Oriental, este, y, desierto del Sáhara, desierto, son otros. Esto es una de las curiosidades más interesantes que he encontrado. ¿Tienes más ejemplos o alguna fuente donde pueda descubrir más sobre esto? También mi favorito, el helicóptero. La gente lo divide en helicóptero y helicóptero para formar nuevas palabras como helipuerto y newscopter. Pero en realidad está formado por helicóptero y pater, que significan espiral/diagonal hélice y ala. Y es por eso que el pterodáctilo comienza con P. Si te apasiona la recolección de mariposas, se utiliza el término lepidopterista, que proviene del orden de las mariposas, conocido como Lepidoptera, lo que significa alas escamosas. En contraste con el pterodáctilo, que se traduce como dedos alados, se encuentra el orden de los murciélagos, denominado Quirtóptero, que significa alas de mano. Esto es algo que siempre disfruto contándoles a mis alumnos. También tiene sentido si se considera el grupo semántico naprón, servilleta y pañales. Algo similar pasó con an orange, aunque por todo lo que he leído ocurrió antes de que la palabra entrara en inglés. Interesante cómo las palabras pueden cambiar con el tiempo. A veces me recuerda a una vez que un compañero confundió una palabra durante una clase. Nos dio risa, pero también nos hizo pensar en cómo el idioma evoluciona. Es curioso que algo tan simple como una pero nos conecte con tantas cosas cotidianas. Al final, todos aprendemos algo nuevo. Uno de mis favoritos actualmente es el perro. No sabemos de dónde viene esta palabra. No es de las lenguas germánicas ni siquiera del indoeuropeo.
tienes a los sajones usando un, a los normandos diciendo chien, a los sacerdotes escribiendo canis y todos empiezan a decir perro. Y luego está una lengua aborigen australiana donde la palabra para perro también es perro. Esta es una completa coincidencia. Es curioso cómo una palabra tan común puede tener orígenes tan desconocidos. Todos los idiomas tienen sus propias formas de referirse a los perros y, sin embargo, terminamos usando dog. La coincidencia del idioma australiano también es interesante. O sea, hay gente que habla lo mismo sin relación. Es un recordatorio de lo extraña que puede ser la evolución del lenguaje. Vine a mencionar perro. IRC, y siéntete libre de corregirme si me equivoco. Lo que creemos que podría haber sucedido es que uno era la palabra para todos los perros y perro, o algo similar, era un tipo específico de perro. Y de la nada, porque el lenguaje es tonto, genial y asombroso, cambiaron. Entonces un /diagonal hound empezó a significar un tipo de perro, y perro empezó a significar todos los tipos de perros. Es curioso cómo cambian las palabras con el tiempo. Recuerdo que de pequeño siempre decía perro para referirme a todos los perros. Luego, un amigo me mencionó que hund era un término general antes de que perro se volviera el estándar. Me pareció interesante lo de cómo el lenguaje evoluciona. Hay tantas palabras que tenemos hoy que, si investigas, te das cuenta de que su significado ha cambiado. La palabra ciao también deriva de esclavo. 1. Como se mencionó anteriormente, la palabra slave pasó a significar esclavo. En latín medieval esto sería esclavus. 2. Esto evolucionó en el dialecto veneciano del italiano acciavo. 3. La frase sono il tuo schiavo, soy tu esclavo, se usó como un saludo, muy parecido a lo que podríamos usar, estoy a tu servicio hoy. 4. Esto finalmente se acortó en Italia ciao cuando el resto de la frase desapareció, funcionando como hola. 5. Cuando las fuerzas aliadas invadieron Italia en la Segunda Guerra Mundial, las tropas recogieron la palabra y la trajeron a casa. Entonces, cuando le dices ciao a alguien, en realidad estás diciendo que eres su esclavo. Eso de ciao tiene una historia curiosa. Su origen en chiavo y cómo se usaba para mostrar cortesía es interesante. Es como un recordatorio de que las palabras pueden tener significados inesperados. Cuando lo piensas, decir ciao es como invocar un pasado que no siempre pensamos en el día a día. Es una mezcla de cultura e historia que se ha transformado en un saludo común. Cada vez que escucho esto siempre me suena como una de esas cosas que no pueden ser ciertas, como si literalmente cada tipógrafo organizara sus herramientas exactamente de la misma manera, en los casos, uno encima del otro, y la mayúscula las letras siempre están arriba. Se referirían todos a él como mayúsculas en lugar de mayúsculas o caja superior o algo más. Suena casi como una de esas historias en las que el razonamiento se incorporó tenuemente mucho después del hecho, pero en realidad hay evidencia de que, después de todo, era cierto. Es curioso cómo algunas cosas parecen demasiado perfectas para ser verdad. Recuerdo a un amigo que siempre organizaba sus libros de una manera muy específica, con los de tapa dura al frente y los de bolsillo detrás. Decía que así era más fácil encontrarlos. Al final, pese a lo raro de su método, cuando fui a su casa, lo encontré todo en su lugar. Tal vez hay más verdad en estas historias de lo que creemos. En realidad esto es más bien una anécdota, ya que no está claro el verdadero origen de la palabra. También podría provenir de trabajadores del tren en huelga que estaban usando un freno llamado sabot, o del acto de pisotear el suelo para hacer ruido. Es curioso cómo las palabras pueden tener orígenes tan inciertos. A veces, me acuerdo de una vez en la escuela cuando nos enseñaron sobre esto. Algunos compañeros empezaron a inventar sus propias teorías. Al final, todos nos reímos porque no había una respuesta clara. A veces, lo simple puede ser más divertido que lo complicado. Es un buen recordatorio de que el lenguaje es un poco caótico. Palabra centroamericana proviene del náhuatl en el México actual, palabra para testículos no. Significa fruto común. Un término de jerga secundario es testículo. La palabra náhuatl real para testículo es atetl y esa es la palabra que aparece en la literatura. Se podría pensar en aguacatl, la palabra náhuatl para aguacate, como nuestra palabra inglesa nut. Es curioso cómo algunas palabras pueden tener significados tan diferentes en distintas culturas. En este caso, la relación entre la palabra para aguacate y el término coloquial para testículos es bastante inesperada. Me recuerda a una vez que un amigo confundió el significado de una palabra en una conversación, lo que llevó a un momento gracioso. A veces, el lenguaje puede ser realmente confuso.
Además, el pasaporte, el papel para pasar el puerto después de 40 días, proviene de la misma situación. Una vez estuve en una conferencia muy interesante sobre esto, aparentemente. La peste negra y el cólera crearon pasaportes y fronteras estatales modernas y estados modernos tal como los conocemos. Es curioso cómo la historia de algo tan simple como un pasaporte puede tener raíces tan profundas. Una vez escuché a un amigo hablar sobre esto en un café. Mencionaba cómo las pandemias moldearon no solo nuestras fronteras, sino también nuestra forma de viajar y la necesidad de seguridad. Lo miré y pensé en cómo las cosas pueden cambiar por completo a partir de situaciones extremas. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la normalidad. Entonces puede que esto también te resulte interesante. La palabra NMC, una palabra protoeslava para alemán, N, significa el mudo. Este es el caso porque los primeros eslavos no podían entender a los primeros alemanes, por lo que se llamaban a sí mismos muchachos que hablaban y a sus vecinos muchachos mudos. Además, ¿sabías que los vándalos se asentaron en el norte de África? Interesante. Una vez, un amigo me contó sobre la conexión entre las palabras y las culturas. Habló de cómo los nombres que usamos a menudo revelan mucho sobre las percepciones de un grupo sobre otro. Cuando pienso en eso, me hace reflexionar sobre cómo las sociedades evolucionan y cómo los malentendidos pueden ser el origen de nombres y etiquetas que todavía usamos hoy. La historia de los vándalos también es fascinante, pero no la conocía. Lo pirata es una etimología popular falsa. No hay ningún registro contemporáneo de acentos piratas. Es un invento de Hollywood. A mediados de la década de 1950, Robert Newton interpretó a Barbanegra y Lonion Silver en películas, ambos de Bristol. Newton era de Dorset, cerca de Bristol, y conocía el acento. Así que lo forzó e inventó el lenguaje pirata moderno. Antes de los papeles de Newton, no hay ningún registro de que un pirata haya dicho alguna vez garra. Es curioso cómo a veces las cosas que creemos ciertas son solo invenciones. Recuerdo a un amigo que estaba convencido de que los piratas hablaban así porque lo había visto en películas. Le expliqué que todo era una creación de Hollywood, pero no me creyó. Al final, se quedó con su idea de piratas hablando ar. A veces, es más fácil seguir la ficción que aceptar la realidad. La pluma y el lápiz son realmente fascinantes porque no son afines. Pen proviene de pinna, la palabra latina para pluma. Lápiz, sin embargo, proviene de penis, la palabra latina para cola, a través de peniculus, que en latín significa pincel. Es interesante cómo estas palabras tienen orígenes tan distintos. No siempre pensamos en lo que hay detrás de las cosas cotidianas. La historia de pen y pencil realmente muestra cómo el lenguaje puede ser inesperado. Hay mucho más detrás de estas herramientas simples, y te hace considerar lo que usamos a diario. Mi profesor de latín 2 era un tipo que había enseñado latín en la televisión, pero aparentemente se había salido del guión y en realidad no sabía una mierda. Principalmente jugábamos juegos de computadora en clase. Tuvimos exactamente 0 lecciones de latín. Lo despidieron y al año siguiente contrataron a un maestro realmente bueno. Cuando apareció Latín 3 App, la mayoría de la gente había abandonado la escuela de latín, por lo que nos combinaron con una clase de latín 2. Desde que tuvieron un profesor inútil, nunca habían aprendido nada de latín. Entonces mi clase de latín 3 estaba aprendiendo latín y fue un desastre. Editar, y estoy bastante seguro de que usamos el mismo libro. Es curioso cómo a veces un mal profesor puede arruinar una materia. En mi caso, pasé por algo similar en un curso de historia. El profesor apenas daba clases, y al final tuvimos que estudiar todo por nuestra cuenta para el examen. Todos queríamos aprender, pero su falta de interés nos afectó a todos. Al final, cambiaron al profesor y el ambiente cambió completamente. Es increíble cómo un buen maestro puede hacer la diferencia. Fascinante. En el lugar donde estoy, eso se llama simplemente pelota de pádel, creo, pero después de buscar rápidamente en Google, descubrí que de hecho se llama dingbat en algunos lugares, especialmente en Sudáfrica, pero también en otros lugares. Gracias por iluminarme. Recuerdo una vez que teníamos una tarde libre en la playa. Un amigo trajo un dingbat y empezamos a jugar. Al principio, era un caos porque nadie sabía cómo usarlo, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando. La risa y las caídas fueron constantes. Al final, todos querían seguir jugando. Fue un buen momento, sin preocupaciones, solo diversión y risas. En efecto. De hecho, el otro día hablé de esto con alguien más en Reddit cuando surgió el mismo tema.
Llegamos a esta conclusión, dado que las botas con partes comúnmente llamadas cordones no se hicieron particularmente populares hasta alrededor de 1870, momento en el que las botas con cordones se volvieron bastante populares y las colas de caballo estaban menos de moda entre los hombres que en periodos anteriores. Eso explicaría por qué el cuento popular de 1781, cuando se adaptó al público en 1901, implicaría botas sobre coletas. Eso me recuerda a una conversación que tuve con un amigo sobre modas del pasado. Hablamos sobre cómo las tendencias cambian con el tiempo y cómo ciertas cosas que solían ser populares ya no lo son. Suponemos que por eso algunos cuentos de antaño se adaptan para encajar con las modas del presente. Es interesante ver esa conexión entre el estilo y la narrativa cultural. ¿Cómo puede ser perezoso si la mayoría de la gente nunca escucharía Nimrod fuera del contexto de una caricatura? A menos que leas la Biblia, asistas a un estudio bíblico o estudies la Torá, lo más probable es que nunca la escuches fuera de Looney Tunes. Es curioso cómo algunas palabras pierden su significado original. Yo recuerdo una vez que estaba con unos amigos y uno mencionó Nimrod. Todos se quedaron mirándolo confundidos, porque solo lo asociaban con Bugs Bunny. Al final, uno de ellos tuvo que buscarlo en Google para entenderlo. Es interesante cómo el contexto puede cambiar por completo nuestra forma de ver las cosas. No es raro que las palabras adquieran el significado opuesto al que solían tener. Lo horrible y lo fantástico tienen orígenes muy negativos y ahora son muy positivos. Bueno solía significar ignorante. Chica solía significar persona joven. Es curioso cómo las palabras cambian de significado con el tiempo. Recuerdo que un amigo mencionó que awkward alguna vez significó valiente. Al principio, me pareció extraño, pero luego pensé que tiene sentido. En nuestra vida diaria, a menudo usamos palabras de manera diferente a lo que se pretendía. Eso me hace reflexionar sobre la evolución del lenguaje y cómo influye en nuestra comunicación. Si sin darte cuenta lo estás usando irónicamente, ¿realmente lo estás usando irónicamente? Siento que en realidad es un cambio de significado, ya que alguien que no conociera la definición original probablemente no la usaría como un término positivo. Además, es únicamente irónico si se lo mencionas a un cazador. Bueno, técnicamente, dado que Nimrod también fue un rey, supongo que podrías utilizarlo de manera irónica al hablar de otros monarcas. También, el amargo final. Se aseguró una línea de ancla a brocas o cornamusas montadas en la proa. Una vez que se soltó toda la línea, se decía que la línea estaba en su final, lo que significa que no se podía soltar más línea. Entonces, luchar hasta el final, es decir, hasta que no quede nada para dar. Siempre pensé que era algo amargo, como un sabor desagradable, hasta llegar a un punto en el que solo queda esa sensación. Sin embargo, lo curioso es que ambos aspectos son totalmente independientes. Aprecio sinceramente haber aprendido algo nuevo que espero recordar. PD. Recomiendo revisar el vínculo en la publicación de /u// Oceloten, que cuestiona la naturaleza náutica del dicho popular y sugiere un origen bíblico más probable. Agradezco nuevamente por el enlace. Otro es 3 escotas al viento como eufemismo para borracho. En el lenguaje de navegación, una escota es una cuerda, o cadena, atada a la esquina inferior de una vela que se utiliza para controlar la vela. Si una escota se suelta, la vela aleteará. Tener 3 escotas al viento, significa que 3 de estas cuerdas están sueltas y las velas ondean al viento. Si no me equivoco, el término mostrarles las cuerdas como una forma de inducción proviene de la práctica de integrar a alguien en un barco. Para ese proceso, era necesario enseñarle de manera literal todas las cuerdas y sus funciones específicas. Babor y estribor, que significan izquierda y derecha respectivamente, provienen de los barcos fluviales holandeses. Tenían el lado en el que atracarían, o babor, y tenían su tabla de dirección, o timón, en el lado derecho. Tantos términos interesantes sobre navegación. Aterrice lubber, tachuela, bolina, boulen, cabrestante, molinete y muchos más. La historia de los términos de navegación es interesante. Recuerdo que un amigo siempre usaba esas palabras en nuestras charlas. Nunca entendí completamente, pero sonaba bien. A veces, nos imaginábamos en un barco real, hablando de puertos y maniobras. Era como un juego. Al final, aunque no éramos marineros, aprendimos un par de cosas sobre la vida en el mar y nos divertimos. Fue un buen tiempo. Otro divertido es violinan fidel.
Ambos describen literalmente exactamente los mismos instrumentos, sin importar cuántas veces haya tenido esa discusión, pero se produjo como la invasión normanda. La gente común usaba la palabra germánica Foedl, mientras que los aristócratas usaban violín, por lo que finalmente Fiddle evolucionó hasta convertirse en el nombre del instrumento cuando se usa de una manera más campechana y abarcadora, como bluegrass, folk o country, donde ya que se suele utilizar violín para hablar del instrumento en la música clásica y otros géneros. Sin embargo, el nombre violín se ha vuelto más popular. Últimamente, he estado aprendiendo a tocar el violín y me he visto en la necesidad de aclarar en diversas ocasiones que se trata del mismo instrumento, aunque con un estilo diferente de interpretación. Tenía conocimiento sobre la distinción entre animal y comida relacionada con la conquista normanda, pero no había comprendido que la comparación entre el violín y el fiddle era un ejemplo de esto. Gracias por compartir un dato curioso que puedo usar para sorprender a mis amigos. Eso me recuerda el término montar escopeta que surgió en los viejos tiempos del oeste, donde una persona conducía el carro y el tipo que estaba a su lado sostenía una escopeta para proteger el carro. Eran tiempos peligrosos. Esa frase de ir de pasajero me recuerda a una vez que viajamos por carretera. Íbamos con un amigo y yo siempre quería ir en el asiento de adelante. Hablábamos de cosas sin sentido mientras escuchábamos música. Pero realmente, la sensación de estar ahí, en ese momento y lugar, era genial. La historia de los vaqueros me hizo pensar en cómo hemos cambiado las cosas. San Diego es igualmente tautológico. San, en español significa santo. El nombre español, Diego, se deriva de Santiago, que a su vez proviene del latín Sanctus Jacobus, que significa Santiago. Entonces San Diego significa literalmente Santo Santiago. Es curioso pensar en eso. La ciudad tiene un nombre que es una redundancia. Como si alguien quisiera enfatizar lo sagrado del lugar. A veces, me pregunto si esos nombres tienen un impacto en la cultura del lugar. San Diego también tiene ese ambiente relajado. A la gente le gusta ir a la playa, disfrutar del sol. A veces, los nombres pueden parecer solo un detalle, pero hay historias detrás de ellos. Canadá fue elegido intencionalmente como el nombre de nuestra nación en 1867. Rinde homenaje a nuestra herencia indígena, además de significar nuestra aldea en lenguas iroquesas. Erróneamente, fue registrado por el explorador francés Jacques Cartier, en la década de 1530, después de encontrarse con pueblos iroqueses en el área de la ciudad de Montreal, Quebec, que intentaban llevar a Cartier a su Kanata, nuestra aldea. Así que sí, tienes razón, solo quería para desarrollar tu punto. Es una historia bastante interesante sobre cómo se nombró a tu país. La manera en que se traduce es muy sencilla, pero a la vez resulta conmovedora y llena de significado. Y si te gusta coleccionar mariposas, te llaman lepidopterista, que proviene del orden al que pertenecen las mariposas, los lepidópteros, que significa alas escamosas. En la otra cara del pterodáctilo, dedos alados, tienes los quirópteros, alas de las manos, o murciélagos. No tengo mucha experiencia con mariposas, pero un amigo mío solía coleccionarlas. Tenía un montón de libros sobre ellas y pasaba horas en el jardín. A veces, recogía las que parecían raras. Me parecía interesante, aunque nunca entendí del todo lo que le gustaba tanto. Los murciélagos también son fascinantes, pero preferiría no encontrarme uno cerca. Cada criatura tiene su propia belleza. Hay mucha etimología en términos deportivos. Las carreras de caballos son uno de nuestros deportes más antiguos, por lo que no sorprende la cantidad de frases que recibimos de él. Antiguamente, la forma de saber la edad de un caballo era mirar sus dientes. Por eso a un caballo regalado nunca se le miran los dientes. También es por eso que obtenemos la mejor información directamente de la boca del caballo. Es interesante cómo las frases que usamos hoy en día provienen de deportes antiguos. En el caso de las carreras de caballos, mirar los dientes de un caballo para saber su edad tiene sentido. Siempre he encontrado curiosa la expresión nunca mires un caballo regalado en la boca. Me recuerda que a veces es mejor aceptar lo que se nos da sin cuestionarlo demasiado. Recuerda que la información más precisa viene de la boca del caballo. Porque la cabra no se refiere a una cabra real, sino a un sátiro. La obra satírica era un fragmento breve y alegre que se representaba después de cada trilogía de tragedias en los festivales atenienses en honor a Dioniso, según Wikipedia. Sileno, el jefe de los sátiros o algo por el estilo, nos proporciona lo que se conoce como la sabiduría de Sileno, que en resumen dice, lo mejor para el hombre es no haber existido nunca. Lo segundo mejor es morir temprano. El sátiro y la tragedia están estrechamente relacionados.
La conexión entre el sátiro y la tragedia es interesante. La idea de que Sileno sostiene que lo mejor para el hombre es nunca haber existido es bastante profunda. Nos hace reflexionar sobre la vida y su valor. A veces, el humor y la tragedia se mezclan de formas inesperadas, y los sátiros encapsulan esa dualidad en su esencia. Es una perspectiva única sobre la experiencia humana y su sufrimiento. Gracias por compartir la etimología real. Los chistes son divertidos, pero esto es mejor. Para aquellos que no hacían la conexión con el bolígrafo, los primeros bolígrafos se hacían con plumas. Las puntas metálicas flexibles, llamadas puntas, reemplazaron a las naturales, pero las púas continuaron utilizándose para el eje o soporte de la punta, porque eran flexibles, livianas y, en muchos casos, bastante bonitas. Otra palabra para bolígrafo con punta de metal es estilo, que se refería a cualquier instrumento metálico puntiagudo, desde estacas de tienda hasta herramientas de escritura. Los estilos de escritura antiguos no usaban tinta, se usaban para rayar y marcar tabletas de arcilla o cera. Para aquellos que no hacían la conexión lápiz/diagonal-pincel, los pinceles se hacían recogiendo los pelos de la cola de una variedad de animales, en su mayoría mustélidos, comadrejas, hurones, armiños, pero también cosas como caballos y jabalíes. Se tuvo mucho cuidado para asegurarse de que los pelos todavía estuvieran dispuestos casi exactamente como estaban cuando todavía estaban adheridos a la cola. Se hizo referencia de manera similar a otras herramientas de artista, como el carbón vegetal blando, a pesar de no tener conexión con pieles o colas. Los lápices modernos representan la convergencia del carbón suave con el estilo antiguo, lo que da como resultado una variedad de mina más firme y de punta más fina. En el siglo XIX, la mina había sido reemplazada en gran medida por grafito, carbón duro, y los lápices se recubrían con madera para evitar que se mancharan y se rompieran. Dato curioso, en francés, un lápiz se llama crayon, que proviene de la palabra tiza. Un pincel, en cambio, se llama pinceau, que proviene de la misma raíz que lápiz. Toda esta tontería se debe a que el desarrollo lingüístico es más a menudo el resultado de la moda, no de la función emoticono cara guiñando. Siempre me ha fascinado cómo las palabras evolucionan. Recuerdo que una vez le conté a un amigo sobre el origen de pincel. Nos pusimos a reír sobre lo que solían ser esas herramientas, desde plumas hasta maderas. Él se imaginó a un artista antiguo usando un extremo de cola de un animal. Es interesante cómo lo que usamos hoy tiene raíces tan curiosas. Al final, nos dimos cuenta de que todo cambia, incluso el lenguaje. Una simple búsqueda en Google indica que lápiz proviene de peniculus en latín, que significa pincel. En francés antiguo pasó a ser pincel, que más tarde se convirtió en lápiz en inglés medio. Curiosamente en español todavía nos referimos al pincel como pincel, mientras que al lápiz se le llama lápiz. La palabra pene se traduce como cola. En cambio, peniculus se refiere a una cola pequeña. Por otro lado, el término pincel se utiliza para describir la cola de un zorro. Curioso, ¿verdad? Primero, comenzaste con entusiasmo por algo que pareces amar. Eso me encanta. Luego, nos ofreces información etimológica muy interesante, en mi opinión. Entonces, al darte cuenta de cuánto aprecian otras personas tus emocionadas explicaciones de estas peculiares palabras, ofreciste más para que todos pudiéramos disfrutarlas juntos. No te conozco, pero me gustas. Siento que tengo muchas etimologías divertidas para darle a la gente, pero ahora mismo estoy teniendo un pedo cerebral total. Soy terrible sacándolos de la nada, pero cuando escucho una palabra divertida de la que sé un poco, siempre me emociono de contar lo poco de historia que sé. A mí también me gusta explicar el origen de las palabras. Recuerdo una vez que hablé sobre quasar, que viene del término quasi stellar radio source. La gente parecía interesada en cómo se relaciona con la astronomía. Es genial ver a otros disfrutar de esas explicaciones. Me pasa igual, a veces olvido algunas etimologías, pero cuando escucho una interesante, no puedo evitar compartirla. Es un pequeño placer en la vida. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.